Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo a la distancia, dándole la bienvenida a Sion Factor. Muchas gracias por acompañarnos. En este mensaje vamos a concluir esta serie desarrollando relaciones saludables. Creo que a lo largo de estas 7 mensajes seremos más emocionalmente inteligentes. Y quiero dar la segunda parte, compartir con ustedes la segunda parte de claves para resolver conflictos. La semana pasada inicié este tema y hoy voy a ver otras 3 claves para la gestión adecuada o el manejo adecuado de nuestros conflictos personales o interpersonales o los conflictos con otras personas. Quiero que me acompañen al libro de Proverbios. Vamos a leer el capítulo 12, verso 18. Dice la palabra de Dios: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahora bien, hemos visto que el conflicto es una parte normal de cualquier relación. Los conflictos pasan hasta en las mejores familias y, ¿sabes?, van a pasar hasta en los mejores cristianos. Es algo inevitable no tener conflictos o un desacuerdo, una desaveniencia o un punto de vista diferente, una opinión diferente a los demás. Después de todo, no se puede esperar que dos personas estén de acuerdo en todo y en todo el tiempo. Siempre se llega a un punto divergente. Uno quiere ir hacia la derecha y el otro quiere ir a la izquierda. Y es ahí, en esos, donde uno debe de aprender a considerar que las personas tienen sus propios criterios, sus propias opiniones de cómo hacer las cosas. Pero aquí la clave es saber actuar con sabiduría, de tal forma que ambas partes puedan no dividirse, no distanciarse. Tal vez no puedan estar de acuerdo en una situación particular, no pueden tener la misma criterio en una misma cosa, pero eso no necesariamente significa que tenga que haber una ruptura o una separación. Está bien, a veces hay desacuerdos personales. A veces la comunicación es una situación. A veces hay desacuerdos morales, éticos, religiosos, financieros, laborales, profesionales, políticos o emocionales. Bueno, con cada una de las personas podemos tener divergencia o criterios distintos. Los conflictos son parte de la interacción de otras personas. Lamentablemente, cuando se suscitan estos tipos, cualquier conflicto con otras personas, pues pasa lo que la palabra de Dios nos manda que no debe de suceder. Ahorita les decía, es imposible en todo el tiempo 2 personas opinen lo mismo siempre y en todo el tiempo. Sobre lo mismo. Entonces hay opiniones diferentes, pero eso no debe de separarlos ni distanciarlos. Pero lamentablemente, cuando no se tiene la habilidad o no ha aprendido a gestionar los conflictos de las personas, eso pasa cuando hay una diferencia de opinión. Las personas suelen separarse, suelen distanciarse por algo en lo que no estuvieron de acuerdo. Y a veces esas cosas pueden ser insignificantes o pueden ser algo sumamente importantes, pero igual, sea cual sea, los conflictos mal manejados siempre separan y distancian a la gente, terminan por alejar a las personas. Pero esto no tendría que ser así. Manejar los conflictos no necesariamente
significa prevenirlos, pero lo que sí va a significar es que han de encontrar un punto en la cual los dos puedan caminar juntos sin pretender de que se resuelvan solos. Entonces es importante entender que un conflicto sin ser resuelto es cuestión para que vuelva a surgir. Para esto has de tener claro que resolver un conflicto o la resolución de un conflicto es la forma en la cual dos personas encuentran una solución pacífica a su desacuerdo. Y esto es muy importante que lo tengas para saber cuándo es que si se ha resuelto un conflicto. Porque uno puede pasar el tiempo y uno puede pensar de que ya se resolvió, pero realmente los problemas no se resuelven solos. Entonces hay que hacer algo para resolverlos. ¿Y cuál es el referente? Esto que te acabo de decir. Dos partes se encuentran una solución pacífica al desacuerdo. Ronald Reagan, quien fue presidente de los Estados Unidos, él dijo algo bien interesante en cuanto a esto. Dice: la paz no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de manejar el conflicto por medios pacíficos. Y es cierto. Aunque la verdad es que tener conflictos es difícil, enfrentarlos es incómodo, pero enfrentarlos es lo mejor, es lo más sano y es lo más indicado. Ahora, cuando tú abordas los conflictos con la sabiduría de la palabra de Dios, tenlo por seguro que vas a encontrar los medios, y además de los medios vas a encontrar capacidad de poderlos resolver de una manera constructiva, edificante y sabias. Por eso el tema anterior y este tema se han centrado en algunas claves, algunos caminos que tú puedes tomar para resolver estos conflictos. Que en lugar de que te alejes de la persona, tú puedas encontrar un acuerdo o un punto de equilibrio para poder seguir caminando juntos, o para mantener y solidificar la relación. El mensaje anterior vimos la primera clave: ríndete a Jesucristo, que es glorificar a Jesús, resolviendo esa situación al actuar con gracia. La segunda es: responde con calma. Lo que dice la palabra de Dios, la respuesta apacible apacigua el enojo. Y el tercero que vimos es: establece límites. Por ningún motivo tú has de permitir que la ira o el enojo o cualquier otra situación de reacción te controle. Entonces, los límites no es imponerlo a la otra persona, no. Los límites tú los debes de poner hasta dónde has de permitirte hablar o actuar de una manera controlada. Lo cuarto, vamos a ver, es mantener un espíritu reconciliador. Esta es la cuarta clave para resolver los conflictos de una manera edificante, constructiva. Mantén un espíritu reconciliador. Mira, siempre has de tú mantener la disposición, independientemente de cuál haya sido el malentendido o cuál haya sido la diferencia. De tu parte siempre has de buscar estar bien con la otra persona. Eso es a lo que me refiero con un espíritu reconciliador. Tú de tu parte has de buscar los medios para estar siempre bien con la persona en la cual tienes un desacuerdo. Puedes discutir, puedes molestarte, puedes enojarte, pero no permitas que esa molestia o ese enojo escale a otro nivel. La Biblia nos permite, o la Biblia nos dice que es correcto poder tener esos sentimientos, pero siempre y cuando tengas límites, siempre y cuando eso no te controle. Entonces tú puedes discutir y enojarte, pero no te quedes ahí. Tal vez en el momento, tal vez hablaste, tal vez reaccionaste, pero no te quedes ahí, no te quedes ya con la sensación de que ya hay una guerra permanente con la otra persona.
La Biblia nos enseña que debemos de tener un espíritu reconciliador. Y cuando uno tiene un espíritu reconciliador, reacciona de dos maneras. O una de dos, o lo pasas por alto y no le das importancia, porque algunas situaciones no hay que darle tanta importancia, ¿verdad? No hay que hacerlo más grande o de lo que es. Hay situaciones que tú lo puedes pasar por alto y no darle importancia. Cuando tú haces eso, tú tienes un espíritu reconciliador. Cuando tú tienes un espíritu reconciliador, puedes reaccionar de esta manera. Pregunta a la persona cómo vamos a resolver esta situación. Eso es tener un espíritu reconciliador. Pero no te quedes con la amargura, no te quedes en el enojo, no te quedes con la molestia de forma permanente. No permitas que esa divergencia o no empatar la opinión o no estés de acuerdo en un criterio, no permitas que eso te separe de las personas, de tu esposo, tu esposa, de tus padres, de tus hijos, de tus compañeros de trabajo, de tu familia. No lo permitas, no vale la pena. No permitas que el conflicto escale a una enemistad, porque en el momento de que llega la enemistad en una relación, siempre va a ser uno hostil y va a tener una mala voluntad hacia la otra persona. Y esa hostilidad dentro de nosotros, esa mala actitud dentro de nosotros, lo vamos a querer mostrar o que vamos a querer decir de una manera velada a las personas o de una manera muy explícita a las personas nuestra molestia y enojo. Por ejemplo, no le hablas a la persona y cuando no le hablas, la señal que le estás dando a una persona es: estoy enojado contigo, estoy muy molesto contigo, estoy enemistado contigo. Lo ignoras para que sepa la otra persona cuán molesto estás. No le sonríes para que sepa cuán enfadado tú estás. Te vas a dormir a la sala o a otra habitación para decirle a la persona, a tu esposo o a tu esposa, cuán enojado y molesto estás. Te vas de la casa o no te despides cuando sales de tu hogar. Entonces, estas son formas de reaccionar o de poner en evidencia o decirle a la persona que tú estás enojado, que tú estás enojada, que estás enemistado, que no quieres saber ni tienes la voluntad, una buena voluntad y pretendes ser hostil a la otra persona. Entonces la Biblia la sabiduría de Dios no nos dice que resolvamos nuestras situaciones así, porque eso crea más encono, crea susceptibilidades, despierta emociones que son innecesarias que surjan en la relación, despiertan otras cosas que no son necesarias en el corazón de las personas. Pensamientos empiezan a abundar, pensamientos de dolor, de amargura, de desquite, cuando las personas muestran de alguna forma que están enojados, están molestos o hay una enemistad en su corazón. Entonces, mantener, cuando uno no tiene un espíritu reconciliador, cuando uno no deja pasar esa situación o no habla directamente con la persona, ¿cómo van a resolver eso? Mire, cuando no hace eso, la enemistad saca lo peor de ti. La enemistad saca tu peor personalidad. La enemistad saca la peor cara de ti. Entonces, creo que por donde lo veamos, estar enemistados con quien sea, ¿verdad? En el hogar, en el trabajo, en la congregación, ahí con los vecinos, estar enemistados nunca es algo productivo. Al contrario, te va a arruinar tu vida, va a marchitar tu vida emocional, tu vida mental se va a ver afectada. Entonces, no permitas que la enemistad tome el control de la situación. Ahora, no se trata de hacer como que no pasó nada,
o de ignorar lo que ocasionó la diferencia. Quiero puntualizar eso, ¿verdad? De que cuando hay un conflicto, lo van a tener que arreglar con calma y con serenidad. Sin duda vas a tener que buscar las formas de arreglar el conflicto. Y en eso el Señor Jesús es muy claro. En sus instrucciones, en los evangelios, siempre nos insta a dar el primer paso para reconciliarnos. Entonces, no alimente la enemistad, porque la enemistad siempre nos va a alejar y siempre nos va a separar. Ahora, entendamos algo importante. Tú como hijo o hija de Dios, no solamente la enemistad te separa de las personas a quienes amas o aprecias o valoras. También la enemistad te aleja y te separa de Dios. Y eso, si lo demás ya era algo malo, pues esto ya es algo terrible. La enemistad no solamente nos aleja de las personas, nos aleja y nos separa de Dios. En Mateo 5, 23 a 24, Jesús es bien claro. No puedes estar bien con Dios estando enemistados con las personas, pudiendo estar reconciliadas. Jesús dijo en Mateo 5, 23 a 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice la palabra, allí deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero. Reconcíliate primero. No se puede estar bien con Dios si tú pudiendo estar reconciliado con la persona, o si tú no has hecho nada por estar bien con la persona, si tú no has dado el primer paso para estar bien con la persona. Si no lo has hecho, no puedes estar bien con Dios. Está como Jesús hablando del perdón. El Señor nos dice, perdona cuando las personas te ofenden, perdónalos. Porque si no perdonan, dice, yo no te puedo perdonar a ti. La misma situación es aquí. Si tú no das el primer paso para reconciliarte con las personas, dice, tú no puedes estar bien conmigo. Dijo el Señor Jesús, dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven ante mí. Ven a traer la ofrenda. Ven ante mí y presenta tu holocausto. Si es que es muy importante que entendamos estas palabras que el Señor Jesús nos está diciendo. En lugar de alejarte de las personas, en lugar de que la diferencia de opinión o no estar de acuerdo en una opinión, en lugar de alejarte, en lugar de mantener distancia, guardar distancia con las personas, el Señor Jesús aquí dice, reconcíliate tú primero. Busca estar bien con la otra persona. Miren, cada vez que leo este tipo de pasajes, y leo la regla de oro, y luego camina la segunda milla, ora por quienes te aborrecen. Cada vez que leo esos pasajes, le digo, ay Señor, qué incómodo es seguirte, porque son cosas que a nosotros nos desagrada nada más de pensar que lo debemos de hacer. Pero ese es el consejo de Jesús. Cada vez que hay una diferencia, en lugar de que guardes distancia, en lugar de que te alejes, el Señor te dice, no, ve con la persona y está bien con ella. Que ya te peleaste con tu cónyuge. No, nada de que dejas de hablarle, que te vas al trabajo sin hablarle, nada de que te muestras antipático con la persona o no le sonríes o le muestras de alguna manera tu enojo. No, el Señor Jesús dice, no, eso no debe de pasar. Que ya te molestaste con tus hijos, que ya te molestaste con tus padres. No, Jesús dice, no te alejes, no dejes de hablarle, no dejes de verle el rostro, no dejes de estar bien con la persona. No, Jesús dice, ve con la persona, ve y reconcíliate. O una de dos, o lo dejas pasar, o ve con la persona y dile, oiga, tenemos este desacuerdo. Básicamente en esta no opinamos igual. ¿Cómo resolvemos esto? Tienes que hacerlo, tienes que aprender a ya madurar. Qué terrible pasar toda una vida en una relación, tratar y comportarse de esa manera. Y eso es una manera infantil o una falta de madurez, o no ser inteligentes emocionalmente, ni mucho menos inteligentes espiritualmente.
Y Jesús nos dice, oigan, hablen. Si no lo vas a dejar pasar o te es demasiado en la situación como para dejarlo pasar, entonces habla con la persona. Es lo que nos insta el Señor Jesús. Señor Jesús te está diciendo en esta hora, no prefieras estar enemistados. Lo mismo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está diciendo lo que hace un momento señalaba. Es correcto molestarte, es imposible no tener ese sentimiento o esa emoción de ira o de molestia, pero que eso no te controle. Pero luego dice, pero eso arréglalo de inmediato, supéralo de inmediato. No te quedes estancado ahí, no te quedes estacionado en el desacuerdo y te enfoques en el desacuerdo y eso sea un punto de ruptura, o sea, es un punto de quiebre en la relación. No permitan eso. Jesús te dice, no prefieras estar enemistado con tu cónyuge en un momento de conflicto. No prefieras estar enemistado con tus hijos, con tus padres o con las personas con las que tienes conflicto, sea quien sea. Jesús te dice, no prefieras estar enemistado. Da el primer paso tú. Tú da la primera, busca la cara de alguna forma para estar bien con las personas. Busca crear puentes. Alguien bien dijo de que una de las mejores cosas que el ser humano puede hacer, precisamente eso, crear puentes, ¿verdad? Mantenerte en espíritu de reconciliación, estar bien con la persona. Lo cierto es que enfrentar los conflictos de frente sé que es lo último que uno quiere hacer, porque la verdad es que se prefiere pues distanciarse o no hablar o evitar a la persona con la que tiene el desacuerdo, o prefiere hacer que no pasó nada con tal de no enfrentar el conflicto. Por alguna razón se piensa de que cuando se toma la distancia o uno toma la distancia o evitamos a la persona, se piensa o se quiere creer que así se mantiene o está manteniendo la paz. Pero eso no fue lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor enseñó, ten la iniciativa, ve con la persona directamente, ve y resuelve esa situación con la persona. Jesús es bastante claro en este pasaje. Si está la reconciliación a tu alcance y prefieres estar enemistado con la persona, Jesús dijo claramente en Mateo 25 al 23 al 24, no puedes estar bien con Dios. Y yo creo que no vale la pena estar mal con Dios o no estar bien con Dios por preferir estar enemistados con las personas. Si hay un conflicto, ve con la persona mejor. Incluso si sientes que tú no has provocado o no hiciste nada malo, o que la ofensa de la otra persona es mayor que la tuya, tú procura estar bien. Ve, toma la iniciativa a buscar a la persona. Pero algo importantísimo aquí que quiero puntualizar y no quiero pasar por alto, es que si tú vas con la persona y va para ver cómo van a arreglar esa situación, ese llamado de Jesús de ir a la persona no es un llamado para ir a la guerra, no es un llamado a enfrentar a la persona, no es un llamado a una confrontación, no, eso no es un llamado a estar en un careo, ¿verdad? No, porque si uno piensa que va a hacer eso, pues se va a preparar con los argumentos, con las justificaciones o con las razones del por qué tú estás molesto. No es la idea de ir ir preparado con un arsenal, ¿verdad? De críticas y de puntos de vista que ataquen a la otra persona. No, el ir no es un llamado a una confrontación. Porque mira, tan solo considera, va a ser un error que buscando la solución, tus comentarios se centren solamente en criticar o atacar a la persona. Y en esto hay que ser muy
muy claros y tú debes de ser muy cuidadoso. Que cuando hay un conflicto, tú debes de ver, de no ofender o atacar a la dignidad de la persona. Ataquen los hechos, ataquen lo que sucedió, ataquen el conflicto, no ataques a la persona. Porque a veces cuando uno dice, bueno, voy a arreglar la situación con la persona, pues nada más es un asunto de decirles, eres un desobligado, o eres una irresponsable, o eres flojo, eres rebelde, eres desobediente, y luego cuando empiezas a comparar, ¿verdad? Si mis hijos fueran como los hijos de fulano, si mi esposa o mi esposo fuera como fulanito o fulanita. Mira, todos esos tipos de comentarios van a estar de más. Y créeme que eso no va a solucionar nada. A eso me refiero con atacar a la persona o la dignidad de la persona. Eso no es querer reconciliarse. Eso es confrontación. Eso es guerra. Enfócate o ataquen los hechos, no la persona. No te enfoques en la persona. Tú ves los hechos, dice, y expresa y di, bueno, mira, básicamente en esto no estamos de acuerdo, no opinamos lo mismo. A ver, ¿cómo vamos a hacerle de tal forma que a los dos nos convenga y lleguemos a un punto en el cual los dos nos sintamos cómodos en ceder en algo? Entonces, tienen que llegar a ese punto de equilibrio, tienen que aprender a hablar, tienen que aprender a atacar la situación, no atacar a la persona. Saca de tu contexto a la persona y céntrate solamente en los hechos. Entonces, ahora, si tú has de pensar, bueno, pastor, si yo tengo la iniciativa y busco estar bien con la otra persona, pero si la otra persona no quiere estar bien conmigo, bueno, eso ya no va a ser tu asunto ni tu responsabilidad. Eso ya va a ser problema de la otra persona. Siempre y cuando tú mantengas el espíritu de reconciliación, deja la puerta abierta por si en un momento más adelante pues la persona reflexiona y busca la reconciliación, pues tú tengas la capacidad de poder reconciliarte también. Pero si la persona no quiere y tú quieres, pues tú mantén el espíritu de reconciliación. Una palabra que siempre da equilibrio a este tipo de situaciones es Romanos capítulo 12, verso 18. El apóstol Pablo dice, cuanto dependa de ti, estar en paz con todas las personas, cuanto dependa de ti. Entonces, si la persona no quiere estar bien contigo, es asunto de ella, pero no cierres tu corazón. A eso me refiero, no cierres la puerta, no cierres tu corazón. Si más adelante la persona quiere reconciliarse, tú tengas la capacidad de estar bien y no tener el corazón cerrado y rechazarlo, porque luego se va a revertir el asunto. Entonces, cuanto dependa de ti, si es posible estar en paz con todo, entonces aquí el punto es hasta donde dependa de ti buscar la reconciliación. Proverbios capítulo 25, verso 21 dice, si el que te aborrece tuviera hambre, ahora el que te aborrece es precisamente la persona con la que estás en diferencia o en desacuerdo. Dice, si el que te aborrece tuviera hambre, no dice ahí la escritura, aléjate, ¿verdad? O no, dale la vuelta. O evítalo, no, dice, dale de comer, dale pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Y además dice, Dios te va a pagar a ti. Entonces, esta acción de gracia, de misericordia, esta acción de madurez espiritual, esta acción de revelar verdaderamente el carácter de Cristo en estas situaciones, de tú dar el primer paso para estar bien con las personas, dice, el Señor te lo va a pagar. Ahora, eso de ascuas acarrearás a las personas, sobre la cabeza de las personas, significa que para vergüenza de las personas,
será esa situación. Las personas se sentirán avergonzadas. Ellas se van a sentir mal. El hecho de que tú, haciéndoles un bien o queriendo estar bien con ellos, ellos tuvieron una disposición de pagarte con mal. Dice el Señor que vergüenza va a traer a las personas. Enfócate en la reconciliación. Mira, hubo una situación en la iglesia de Filipo. En Filipenses capítulo 4, versos 2 al 3 del apóstol Pablo menciona dos mujeres valientes, dos mujeres audaces, dos mujeres guerreras, dos mujeres evangelizadoras, dos mujeres discipuladoras. Y estas mujeres se llaman Evodia y Síntique. Estas dos mujeres eran especiales, eran líderes en la comunidad de la iglesia, tenían mucha influencia en la ciudad. Dice el apóstol Pablo, ellas me acompañaron en la extensión y en la predicación del evangelio. Pero mira, se presentó una situación en la cual seguramente ellas dos no estuvieron de acuerdo y sus opiniones difirieron y empezaron a enemistarse. Dice que no pudieron ellas caminar juntas. Dice Filipenses capítulo 2 que le ruego, dice, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. O sea, Pablo no menciona cuál fue el punto de ruptura para ambas, pero dice, no importa, o sea, eso eso no es lo más relevante. Pablo le dice, aquí lo importante es de que se hablen, lo importante es de que se junten, lo importante es que traten esa situación, dice, y que sean de un mismo sentir. O sea, vean los puntos en comunes y puedan caminar en el Señor de esa manera. Entonces, igual Dios te llama a ti a ir con la persona y no esperar que la persona dé el primer paso. La quinta clave para la resolución de los conflictos es hacer compromisos. Y esto es algo importante en este tema de resolver las diferencias con las personas. Ahora, tú has de entender una cosa. Cuando estalla un conflicto o estás en un desacuerdo con alguien, debes de entender de que no quieras salirte siempre con la tuya o no quieras salirte con la tuya. Porque una vez que el conflicto se ha suscitado, tú debes de darte por enterado. Algo tiene que cambiar. Algo diferente tenemos que hacer. Porque si no lo hacemos, vamos a tener que lidiar con esta situación más adelante. Entonces tú date por enterado que ambas partes van a tener que ceder algo para superar la diferencia. Si ambas partes no están dispuestas, esta misma situación o esa misma piedra de tropiezo en la cual ambos tropezaron, esa misma piedra se la van a encontrar y volverán a caer. Entonces, entiende eso. Ambas partes van a tener que ceder. Por eso ahorita te decía que cuando no quieras salirte siempre con la tuya. Porque hay en esa diferencia, en ese conflicto, en ese desacuerdo, hay dos lados de la historia. Hay dos personas que se vieron afectadas emocionalmente. Ambos son responsables por igual de hacer las cosas diferentes. Ambas partes tendrán que comprometerse con algo. Ambas partes van a tener que hacer algo. Porque mira, si ambas partes no ceden algo, lo que va a suceder a continuación es que de a poco esa relación se va a volver tóxica, se va a volver nociva. Si ambos no llegan a un compromiso que los obligue a ser diferentes, van a tener que lidiar con esa situación por mucho tiempo. Ambos tienen que aprender a ceder. Los problemas, hace un momento te decía que los problemas no se van a resolver solos. Y en este tema de resolver los problemas será necesario hacer compromisos. Cuando te comprometes en algo, tú cedes algo de terreno, pero la otra persona hará lo mismo. ¿No? En otras palabras, ambos obtienen algo de lo que desean. No todo, pero obtienen algo. En una negociación, mira, tenlo por seguro. En una negociación no obtienes lo que te mereces, pero sí obtienes lo que negocias. Y más vale
obtener algo de lo que queremos que no tener nada. Pero es muy importante que te quedes con la idea y ancles eso en tu corazón. Una vez que hay el conflicto, algo vas a tener que ceder. No todo, pero algo vas a tener que ceder. Entonces, la pregunta es, no, cuando ya está el desacuerdo, no es cómo obtener ventaja o cómo yo me puedo salir con la mía. La pregunta acertada es, bueno, no estamos en la misma opinión en esto, no podemos, no estamos en acuerdo de cómo hacer esto, bueno, pero la pregunta adecuada e indicada aquí en esta situación es cómo podemos resolver esta situación que a ambos quedemos satisfechos, que ambos quedemos contentos, o un punto de equilibrio, ¿verdad? En la cual cedan algo, no todo, pero reciben algo. Mira, hay un dicho que dice, más vale un mal trato que un buen juicio. Y es cierto, porque negociar significa que ambas partes piden algo y ambos están dispuestos a dar tanto de sí mismos como se sientan cómodos, porque en eso también hay límites. Negociar hace que todos ganen, no todo, pero ganas algo. Y la Biblia también nos enseña a aprender a ceder. No todo se trata de mí, no todo se trata de yo quedar totalmente satisfecho y la otra parte no. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice que no solo busques únicamente tu propio bien. Y esto lo podemos hacer en este tema de la negociación. No busques solamente tu propio bien. Hay que buscar la forma de que ambas partes queden contentas o cuando menos se sientan cómodos o cómodas en lo que dan. Está bien. Dice Filipenses, también busquen el bien de los otros. Entonces el bien de los otros es buscar el bien también de la persona con la que estás negociando. Ahora, pastor, ¿y qué es lo que pasa cuando una persona siempre se sale con la suya? Y creo que todos entendemos este concepto. Cuando hay un conflicto, una parte siempre se queda con la suya. Bueno, la relación va a comenzar a marchitarse y vamos a tener personas totalmente infelices. Entonces, en un matrimonio donde una sola parte o el esposo o la esposa se sale siempre con la suya, ¿sabes qué va a pasar? Uno de ellos va a estar permanentemente resentido, va a estar permanentemente lastimado, va a estar permanentemente infeliz, porque siempre va a quedar con esa sensación de que de derrota, que yo siempre doy y la otra parte nunca da. Entonces, eso es lo que sucede. En una familia donde los hijos siempre se salen con la suya, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Se van a tener padres decepcionados. Y escucha bien, hijo, porque no creo que a ti te convenga tener padres decepcionados, pero padres también infelices, padres frustrados, pero escucha bien, padres siempre amenazantes, porque duele mucho, ¿verdad? Cuando los hijos siempre se salen con la suya, queda una marca muy profunda de dolor. Entonces los padres están ahí siempre ya amenazando, ¿verdad? Aunque hostiles, aunque no llegan a realizarlos, pero siempre son amenazantes con los hijos. Pero porque los hijos han provocado eso, porque siempre buscan salirse con las suyas. En un negocio donde el patrón siempre se sale con la suya, tendrá empleados improductivos. En una relación, sea cual sea, siempre que te salga con la suya, tus amigos o amistades van a querer estar lo más lejos de ti. Entonces, más vale llegar a un acuerdo en el cual se puedan sentir cómodas ambas partes. Por supuesto, y esto es algo muy importante, que en una negociación no es a costa de cualquier cosa. Comprometerse, por supuesto, es una forma justa, es una forma de decirle a la persona, tú me interesas tanto que estoy dispuesto a sacrificar esto por ti. Es una forma de generosidad, de respeto y amor, pero
tiene límites. La negociación no es a costa de cualquier cosa. Si de verdad te importa la persona y quieres mejorar la relación, entonces tú vas a hacer compromisos. Esto no significa que vas a tener que sacrificar o comprometer tus valores, tu moral o tu seguimiento o servicio al Señor Jesús o tus creencias. Esto no lo puedes ceder por nada. Si la otra persona te pone una condición de estar bien contigo o de restaurar una relación y te dice, mira, con la condición de que dejes de ir a la iglesia, que dejes de ir al grupo de amistad, de que dejes de servir, de que dejes de ser líder o que dejes de ser cristiano, o si te pide aún ceder a pecados o a una inmoralidad con tal de estar bien, mira, no cedas eso. Está bien negociar, pero no a precio no a costa de cualquier cosa. No, ese tema, tu vida espiritual, tu seguimiento a Jesús, no lo puedes comprometer. Ni una persona vale la pena comprometerse por Jesús o por nuestro seguimiento a Jesús. No es correcto, además, no es sano, no es sabio. El amor por Jesús tiene que ser mucho más grande que el que tienes por tu esposa, por tu esposo. El amor por Jesús tiene que ser mucho más grande que el amor que tienes por tus hijos, por tus padres o por cualquier otra amistad. No comprometas o no negocies tu seguimiento o tu vida espiritual. No lo negocies. En Lucas 14:26 dice, si quieres ser mi discípulo, bueno, dice el Señor Jesús, debes aborrecer a los demás. No en el mal sentido. Aborrecer en esta parte del evangelio significa dar preferencias. O dice, tú debes, parafrasear aquí, dice, tú debes de preferir a Jesús que por tu padre, a tu madre, a tu esposo, tus hijos, hermanos, hermanas, hasta de tu propia vida. Dice, tú debes de preferirme a mí, seguirme a mí, servirme a mí, buscarme a mí. Dice, de lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Entonces, compromete todo, menos tu vida espiritual, menos tu seguimiento al Señor Jesús. Y quiero concluir con la sexta clave para la resolución de conflictos, y es algo que todos hemos escuchado. Es precisamente saber escuchar. No hay nada peor para resolver un conflicto que diálogos sordos. No escucho, no veo, no hablo, no quiero entender. No escucho, no veo, no hablo y no quiero entender. Saber escuchar es clave, porque no habrá forma de satisfacer las necesidades de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos o de cualquier persona sin aprender a escuchar atenta y activamente a las personas. Cuando quieras tú resolver un conflicto con alguien, lo mejor es escuchar siempre primero. Deja que las personas hablen. Deja que las personas expresen sus sentimientos y tú nada más dedícate a escuchar atentamente. Y ya luego tendrás tú la oportunidad de hablar, ya sea de expresar tu responsabilidad en el asunto o de hacer alguna aclaración o de comunicar cualquier otra cosa. Pero ten cuidado y entiende de que estar hablando con otras personas no es un asunto de ideas. En realidad se discuten sentimientos, porque una vez que el conflicto se ha suscitado, los sentimientos de alguien siempre se hieren o se lastiman. Alguien se sintió abusado, se sintió vulnerado, alguien se sintió desairado, se sintió despreciado, alguien se sintió atacado u humillado. Entonces el problema no son las ideas en el conflicto, son los sentimientos, ¿verdad? O las emociones detrás de la idea. Y eso solamente tú vas a poderlo entender o comprender cuando tú aprendes a escuchar atentamente. Tú debes de hacer activo
en escuchar a las personas de una manera atenta. No interrumpas. Es un hecho que la capacidad de saber escuchar lo que dice la otra persona, te va a ayudar mucho a resolver el conflicto, porque vas a entender mejor el por qué la persona pudo haber reaccionado de una manera o por el pensamiento, la actitud de las personas. El conflicto en una relación muchas veces se empuja a hablar a las personas o a gritar y a dar recomendaciones de las formas como se deberían de hacer, cuando debes tan solo escuchar atentamente a las personas. Así es que te animo a que tú seas una persona que intente resolver los conflictos escuchando. Al escuchar vas a comprender las perspectivas, vas a entender las emociones de las personas y necesidades de los demás. Eso te va a abrir un campo de visión sobre qué acciones debes de tomar en esa situación. Santiago bien lo dice, en Santiago 1:19, dice que todos deben de ser prontos para oír, escuchar, dejar hablar a las personas sin interrumpirlas. Dice, deben ser prontos para oír, tardos para hablar, o sea, sean rápidos para escuchar y lentos para hablar. Entonces, el escuchar es una habilidad, y como habilidad tú debes de aprender a desarrollarla. Déjame decirte algo que puedes hacer para ser un mejor oyente. Evite el juicio y la crítica cuando estés escuchando. No evalúes cuando estés escuchando. No estés criticando a la persona cuando estés escuchando. Mantente atento, porque a veces una pequeña frase revela todo el asunto y tú puedes decir, bueno, vamos a arreglar, vamos a llegar a este acuerdo, vamos a llegar a este punto, vamos a llegar a este convenio. Entonces, mantente calmados, evita la crítica cuando estés escuchando. Dice Proverbios 18:13, responder antes es locura. Responder antes de escuchar es locura y vergüenza. Número 2, no te pongas a la defensiva. No solamente escuches para poder responderle a la otra persona. No lo hagas. No solo escuches para esperar tu turno, para culpar o para refutar lo que has estado escuchando. No lo hagas. Eso mira, las personas es posible que estén molestas, pero no puedes pensar, ellos no pueden en ese momento de agitación emocional, muchas veces no piensan con claridad y simplemente expresan lo que están sintiendo en el momento. Pero mira, pasa de que ellos mismos corrigen, ¿verdad? Ellos mismos se dan cuenta cuando están hablando que han cometido un error. Pero si tú te adelantas o te pones a la defensiva en este aspecto, pues lejos de arreglar esa situación, la vas a complicar. Sé paciente al escuchar. Proverbios 19:11 dice, la sabiduría de una persona produce paciencia. Es para la gloria de uno pasar por alto la ofensa. Termino. No des consejos o no ofrezcas sugerencias. Muchas veces lo único que necesitan las personas es hablar. No prepares una estrategia de cuál sería el mejor consejo que le puedas dar a la persona. Cuanto más dejes de dar tus opiniones, podrás concentrarte en lo que está diciendo la persona y tú tendrás la oportunidad de hablar y expresar también tu propio sentir. Pero muchas veces lo único que la otra persona lo único que necesita de ti es que tú lo escuches de una manera activa. Escucharlos atentamente. A veces ni siquiera vas a tener que decir nada. La persona va a quedar en paz y tranquila consigo mismo cuando expresan lo que están sintiendo o lo que están pensando. Así que de esa forma, dice Stephen Covey, busquen comprender antes de ser comprendido. Bueno, hasta aquí el mensaje del día de hoy. Espero que esta serie de Desarrollando Relaciones Saludables haya sido de gran bendición, de gran provecho.
ponlo en práctica y seguramente tus relaciones van a mejorar y se van a potenciar a un nivel más óptimo con las personas de tu vida. Ánimo, el Señor con nosotros.